Y en el tablero de la desgracia en el Ecuador, decían los analistas que nos creen cojudos. Están pidiendo una asamblea constituyente. ¿Refundación o cortina de humo del gobierno? ¿O es que ya tienen amarrado con el Consejo Nacional Electoral para poner la mayoría en la constituyente y tirar abajo una de las mejores constituciones que hay en América Latina, que ha sido tomada como ejemplo en Europa? Oye, ¿hasta dónde el neoliberalismo fascista nos ve la cara de giles de verdad? En un sorpresivo giro político, el presidente Daniel Noboa ha lanzado una respuesta que sacude el tablero nacional. Convocar a una asamblea constituyente a través de un comunicado oficial que lo hizo ya, y donde el mandatario argumenta que Ecuador ha estado detenido y secuestrado por instituciones que olvidaron a quienes deberían servir. Noboa sostiene que las reglas actuales impiden una lucha frontal contra el crimen organizado y protegen a estructuras políticas corruptas. Vayamos a ver, vamos a mirar. Presidencia de la República del Ecuador. Valientes ecuatorianos. Por demasiado tiempo, nuestro país ha estado detenido. Un Ecuador secuestrado por instituciones que olvidaron a quienes debían servir. A ustedes. No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo. Ustedes votaron por el cambio, un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez. Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas a base de puro activismo político, sabiendo que el pueblo aceptaría esos cambios que los mismos de siempre quieren bloquear. Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta y convocar a una asamblea constituyente. Una constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional. Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador, la base del país que construyamos juntos. Pues, si algo nos caracteriza como proyecto, es la firme convicción que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Daniel Noboa Asín, presidente de la República del Ecuador. Por ello plantea como una pregunta esencial para una próxima consulta popular la convocatoria a una constituyente que devuelva el poder al pueblo y establezca un nuevo marco normativo para el país, fundamentado en la firme convicción de que la soberanía radica en el pueblo. Sin embargo, el anuncio presidencial ha sido recibido con escepticismo y fuertes críticas que lo sitúan en un contexto de crisis inminente. Analistas y opositores como la comunicadora Sonia Vera califican la movida de caja china, una estrategia de distracción para desviar la atención del costo social que generará la inminente alza del precio del diésel. Según esta perspectiva, el gobierno, anticipando un estallido social, utiliza la grandilocuente propuesta de una constituyente para entretener a la opinión pública y desactivar posibles protestas. La narrativa es clara. Mientras el país debate sobre la refundación de la patria, el impacto de las medidas económicas pasa a un segundo plano. Una jugada que busca un cheque en blanco en medio de la controversia. ¡Qué sinvergüenzas! Más allá del debate político sobre las intenciones del presidente, el camino para instalar una asamblea constituyente es largo, complejo y lleno de obstáculos legales. Escuchen bien. El abogado Pedro Cornejo Espinosa detalla que no se trata de un proceso exprés ni de un cheque en blanco para el Ejecutivo. Primero, el gobierno debe presentar un escrito de justificación ante la Corte Constitucional, explicando con argumentos jurídicos sólidos las razones para esta vía. Si la Corte da su visto bueno, se debe convocar una consulta popular para que la ciudadanía apruebe la idea.
Solo entonces se procedería a la elección de los asambleístas. La redacción del nuevo texto constitucional y finalmente un referéndum ratificatorio, un proceso que en su totalidad podría demorar aproximadamente un año. ¿Y cuánto gasto más le significa al Ecuador cuando hay niños que mueren, cuando hay diabéticos que mueren, cuando hay gente que sufre de problemas de salud a nivel nacional que mueren? Oye, déjala sinvergüenzada, carajo, dedícate a trabajar. El debate de fondo entonces se centra en si los potenciales beneficios de una nueva constitución superan los enormes riesgos y costos que implicaría para un país que atraviesa una delicada situación económica y de seguridad. Cornejo advierte que los recursos y el tiempo invertidos en este proceso podrían ser mayúsculos. Además, recuerda un principio fundamental. La Constitución establece la estructura del Estado, los derechos y las garantías ciudadanas y pone límites al poder. No es ni debe de ser una camisa hecha a la medida para cada gobierno de turno. La propuesta está sobre la mesa, pero su viabilidad jurídica y su conveniencia política siguen siendo una gran interrogante. Manual del presidente en apuros. Noboa, niño rico y Pinocho sociópata, se atrinchera en vez de dar la cara. Sabe que con el alza del diésel se metió en camisa de 11 varas y hace lo único que domina: caja china, constituyente. Y ojo, a sus jurídicos, ya aprobados impresentables, no les da la raza para pasar los requisitos de la Corte Constitucional. Resumen del libreto: sube el diésel, estalla el costo social, grita constituyente, pide cheque en blanco. Traducción: entreténganse con la constituyente y no marchen. Cuando piensen en que se va a llamar a una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución, reflexionen en lo siguiente. No se puede retornar a la Constitución de 1998. No se puede hacer un proceso constituyente express, a la medida, con un grupo de notables ni de plenos poderes, ya que existen pronunciamientos previos dados por la Corte Constitucional. Podría coexistir la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. No se requiere la disolución de la primera y esta última se encargaría únicamente de redactar el nuevo texto constitucional. Debe enviarse a la Corte Constitucional un escrito de justificación de la vía en el que explique las razones en derecho que justifican esta opción, los considerandos y la pregunta con la argumentación jurídica correspondiente, incluyendo el estatuto electoral. Si la Corte le da paso, se podrá convocar a consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre si quiere ir a una constituyente. Luego vendrá la elección de los asambleístas constituyentes, la redacción del texto constitucional y se someterá a referéndum ratificatorio en las urnas, lo que podría demorar un año más o menos. En conclusión, son mayores los riesgos que los beneficios que podría traer afrontar un nuevo proceso constituyente, que será largo en tiempo y costoso en recursos para el Estado, lo que se complica en medio de la difícil situación que atraviesa el país. Finalmente, hay que recordar que la Constitución establece la estructura del Estado, los derechos y garantías de los ciudadanos, así como pone límites al poder. No son camisas hechas a la medida para cada gobierno ni gobernante de turno. En conclusión, la propuesta de una asamblea constituyente por parte del presidente Noboa abre una profunda grieta en el panorama nacional. Por un lado, se presenta como una solución audaz para romper con las viejas estructuras y refundar el país. Por otro lado, es vista como una maniobra desesperada para mitigar el impacto de una medida económica impopular. Entre la intención presidencial y la realidad se interpone un riguroso proceso legal tutelado por la Corte Constitucional y la voluntad popular, expresada en las urnas. Los próximos meses serán decisivos para determinar si Ecuador se embarca en un incierto proceso de reescritura de su pacto social o si la propuesta se diluye como una simple táctica para sortear una crisis de gobierno. Así estamos, ecuatorianos. Y vamos a ver qué va a pasar en lo posterior, porque una constituyente implica mucho dinero, pero sobre todo implica
desvío de muchas atenciones, como la que tenemos ahora con el alza del diésel. Y ya viene la del gas. Este se está preparando para todo. Mangache. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad.